No nacemos neuróticos o psicóticos, simplemente nacemos. Una buena terapia implica el desmantelamiento de las causas de la tensión, de los sistemas de defensa y de las neurosis. Las personas más sanas son las que están desprovistas de defensas. Todo lo que construye un mecanismo de defensa más poderoso profundiza la neurosis. Esto lo consigue acumulando la tensión neurótica en estratos de mecanismos de defensa que quizá permitan a la persona funcionar mejor hacia afuera, pero lo destruyen por la tensión interna. Todos somos criaturas de la necesidad. Nacemos necesitando y la gran mayoría de nosotros muere después de una vida de lucha con muchas de nuestras necesidades no satisfechas. Esas necesidades no son excesivas: ser alimentado, mantenerse al calor y seco, crecer y desarrollarse a un ritmo propio, ser tenido en brazos y acariciado y recibir estímulos. Estas necesidades primarias son la realidad central del niño. El proceso neurótico empieza cuando quedan sin satisfacer durante un cierto tiempo. Un recién nacido no sabe que debe ser levantado cuando llora, o que no debe ser detestado demasiado pronto, pero cuando sus necesidades no son satisfechas, sufre. Al principio el niño hará todo cuanto esté en su poder para satisfacer sus necesidades. Se incorporará para que lo levanten, llorará cuando tenga hambre, moverá las piernas y se agitará para dar a conocer sus necesidades. Si esas necesidades no son satisfechas durante un cierto tiempo, si no es tenido en brazos, cambiado o alimentado, padecerá un sufrimiento continuo hasta que pueda hacer algo para conseguir que sus padres lo satisfagan, o hasta interrumpir el sufrimiento interrumpiendo la necesidad. Si su dolor es drástico, puede producirse la muerte, como se muestra en estudios hechos sobre niños de asilos. Como el niño no puede vencer por sí mismo la sensación de hambre, o encontrar un sustituto del afecto, se ve obligado a separar sus sensaciones: hambre, deseo de que lo tomen en brazos, de la conciencia. Esta separación entre uno mismo y las propias necesidades y sentimientos es una maniobra instintiva encaminada a suprimir el dolor excesivo. A esto le llamamos escisión. El organismo se escinde con objeto de proteger su continuidad. Pero esto no significa que las necesidades no satisfechas desaparezcan. Por el contrario, durante toda la vida siguen desplegando una fuerza, canalizando intereses y produciendo motivaciones tendientes a la satisfacción de dichas necesidades. Pero el sufrimiento ha hecho suprimir de la conciencia las necesidades, y entonces el individuo debe lograr gratificaciones que sirvan de sustituto. En una palabra, debe lograr la satisfacción de sus necesidades simbólicamente. Como no le estaba permitido expresarse, quizás se ve obligado a tratar de conseguir que otros lo escuchen y entiendan más tarde en su vida. No solo hay necesidades insatisfechas que persisten hasta lo intolerable separadas de la conciencia, sino que sus sensaciones se sitúan en otros sectores donde puede lograrse mayor control o alivio. Así se pueden aliviar los sentimientos orinando. Más tarde el sexo puede tener el mismo efecto, o controlarlo suprimiendo la respiración profunda. El niño insatisfecho aprende a disimular y cambiar sus necesidades en otras simbólicas. Como adulto, quizá no sienta la necesidad de succionar el pecho de su madre debido a un destete brusco y temprano, pero será un fumador incesante. Su necesidad de fumar es una necesidad simbólica, y la esencia de las neurosis es la búsqueda de las satisfacciones simbólicas. La neurosis es un comportamiento simbólico
de defensa contra un sufrimiento psicobiológico excesivo. La neurosis se perpetúa a sí misma porque las satisfacciones simbólicas no pueden satisfacer necesidades reales. Para que las necesidades reales sean satisfechas, deben ser sentidas y experimentadas. Por desgracia, el sufrimiento ha hecho que esas necesidades quedaran enterradas. Una vez enterradas, el organismo pasa a un estado continuo de vigilancia. Ese estado de vigilancia es la tensión que impulsa al niño y más tarde al adulto a satisfacer la necesidad de cualquier manera posible. Esta vigilancia es necesaria para asegurar la supervivencia del niño. Si perdiera la esperanza de satisfacer alguna vez sus necesidades, quizás moriría. El organismo sigue viviendo a cualquier precio y ese precio suele ser la neurosis, la exclusión de necesidades y sentimientos corporales insatisfechos porque el sufrimiento es demasiado grande para resistirlo. Todo lo que es natural es una necesidad verdadera. Crecer y desarrollarse a un ritmo propio, por ejemplo. Esto significa para un niño no ser destetado demasiado pronto, no verse obligado a caminar o a hablar demasiado pronto, no tener que atrapar una pelota antes de que el sistema neurológico esté en condiciones de asegurarlo con facilidad. Las necesidades neuróticas no son naturales. Se desarrollan a partir de la no satisfacción de las necesidades reales. No hemos nacido en este mundo con la necesidad de que nos alaben, pero cuando los verdaderos esfuerzos del niño son virtualmente menospreciados desde que nace, cuando se le hace sentir que nada de lo que haga será lo bastante bueno como para que sus padres lo quieran, quizá desarrolle una ansia de elogios. Análogamente, la necesidad de expresarse en la infancia puede quedar suprimida, incluso por falta de alguien que escuche. Esa negación puede convertirse en la necesidad de hablar incesantemente. Es querido el niño cuyas necesidades son satisfechas. El afecto hace desaparecer el sufrimiento. El niño no querido es el que sufre porque está insatisfecho. Un niño querido no necesita que lo alaben porque no ha sido menospreciado. Es valorado por lo que él es, no por lo que puede hacer para satisfacer las necesidades de sus padres. Un niño querido no desarrolla de adulto una insaciable ansia de sexo. Sus padres lo han tomado en brazos y lo han acariciado, y no necesita usar el sexo para satisfacer esa primitiva necesidad. Las verdaderas necesidades salen de adentro hacia afuera y no a la inversa. La necesidad de ser tomado en brazos y acariciado forma parte de la necesidad de ser estimulado. La piel es nuestro órgano sensorial más amplio, requiere por lo menos el mismo estímulo que los otros órganos sensoriales. Cuando el estímulo es insuficiente al comienzo de la vida, pueden producirse consecuencias desastrosas. Los órganos pueden empezar a atrofiarse por falta de estímulo. A la inversa, Kretsch ha mostrado que con un estímulo adecuado pueden desarrollarse y crecer. Debe haber un estímulo mental y físico constante. Las necesidades insatisfechas suplantan a cualquier otra actividad del ser humano hasta verse satisfechas. Cuando las necesidades se satisfacen, el niño siente, experimenta su cuerpo y el medio que lo rodea. Cuando las necesidades no son satisfechas, el niño solo experimenta tensión, es decir, se siente desconectado de la conciencia. Sin esa conexión necesaria, el neurótico no siente. La neurosis es la patología de la sensibilidad. La neurosis no empieza en el momento en que el niño suprime su primer sentimiento, pero podemos decir que el proceso neurótico sí. El niño se encierra en etapas. Cada supresión y negación de una necesidad lo encierra un poco más. Pero un día se produce un viraje crítico
en que el niño queda primordialmente encerrado, en que es más irreal que real, y en este punto crítico podemos considerarlo neurótico. A partir de ese momento operará con un sistema de yo doble, el yo real y el yo irreal. El yo real está constituido por las necesidades y sentimientos reales del organismo. El yo irreal es la cubierta de esos sentimientos y se convierte en la fachada que necesitan los pacientes neuróticos para satisfacer sus propias necesidades. Un padre que necesita sentirse respetado porque ha sido humillado constantemente por sus propios padres, quizá exija hijos sumisos y respetuosos que no se le insolenten o digan nada negativo. Un padre infantil quizá exija que su hijo crezca demasiado rápido, que haga todos los trabajos penosos y en realidad se convierta en adulto mucho antes de que esté preparado para ello, de manera que el padre pueda seguir siendo el niño cuidado. Muchas veces las solicitaciones para que el niño sea irreal no son explícitas. Sin embargo, la necesidad de los padres se convierte en orden implícita para el niño. El niño ha nacido en medio de las necesidades de sus padres y empieza a luchar por satisfacerlas casi a partir del momento en que llega a la vida. Quizá lo apremien para que se sonría, para que parezca feliz, para que parlotee, diga adiós con la mano, más adelante se siente y camine, después se esfuerce para que sus padres puedan tener un hijo adelantado. A medida que el niño se desarrolla, las exigencias con él son cada vez más complejas. Tendrá que ser el primero, colaborar y hacer trabajos penosos, quedarse quieto y no preguntar, no hablar demasiado, decir cosas brillantes, ser atlético. Lo que no será es el mismo. Las miles de operaciones que se producen entre los padres y los hijos, que niegan las necesidades primales naturales del niño, significan que el niño sufrirá, significan que no puede ser lo que es y ser querido. Esas profundas heridas son lo que se llama dolores primales o sufrimientos. Los dolores primales son las necesidades y sentimientos reprimidos o negados por la conciencia. Dañan porque no se les ha permitido expresarse o satisfacerse. Esos sufrimientos totalizan lo siguiente: no soy querido y no tengo esperanzas de que me quieran siendo realmente yo mismo. Cada vez que un niño no es tomado en brazos cuando lo necesita, cada vez que se lo hace callar, se lo ridiculiza o ignora, o se lo apremia para que vaya más allá de sus posibilidades, se añade más peso al pozo de sus heridas. Este pozo es el que llamaremos pozo primal. Cada cosa que se le añade vuelve al niño más irreal y neurótico. A medida que los asaltos al sistema real aumentan, empiezan a aplastar a la verdadera persona. Un día se producirá un acontecimiento que, aunque no sea necesariamente traumático en sí mismo, dejar al niño con una babysitter por 100ª vez, desplazará el equilibrio entre lo real y lo irreal y volverá neurótico al niño. A ese acontecimiento le llamaremos la principal escena primal. Hay un momento en la vida del niño en que todas las humillaciones, negaciones y privaciones pasadas se acumulan en un comienzo de interpretación. No hay esperanzas de que me quieran por lo que soy. Entonces es cuando el niño se defiende contra esa catastrófica comprobación, escindiéndose de sus sentimientos y deslizándose suavemente en la neurosis. La comprobación no es consciente. Más bien, el niño empieza a representar en torno a sus padres y luego en cualquier parte, en la forma que ellos esperan. Dice las palabras de ellos y hace las cosas de ellos. Actúa de un modo irreal, es decir, en desacuerdo con la realidad de sus propias necesidades y deseos. En un breve plazo, el comportamiento neurótico se vuelve automático. La neurosis entraña una escisión,
una desconexión de los propios sentimientos. Cuanto mayores son las agresiones de los padres contra el niño, más profundo es el abismo entre lo real y lo irreal. Empieza a hablar y a moverse de las maneras prescriptas, a no tocar su cuerpo en las zonas prohibidas, literalmente a no sentirse a sí mismo, a no ser exuberante o triste, y así sucesivamente. Pero la decisión es necesaria en un niño frágil. Es la manera reflexiva, es decir, automática, de que el organismo mantenga su integridad. La neurosis, pues, es la defensa contra la realidad catastrófica para proteger el desarrollo y la integridad psicofísica del organismo. La neurosis implica ser lo que uno no es a fin de conseguir lo que no existe. Si el afecto existe, el niño será lo que es porque el afecto es eso. Dejar que cada uno sea lo que es. De manera que no es necesario que ocurra algo terriblemente traumático para producir la neurosis. Puede arrancar del hecho de exigir a un niño a que puntualice cada frase con un por favor o un gracias para probar cuán refinados son sus padres. También puede proceder de no permitir que el niño se queje cuando es desdichado o que llore. Los padres se precipitan a sofocar los sollozos a causa de su propia ansiedad. No pueden permitir la cólera. Las nenas buenas no tienen berrinches, los nenes buenos no contestan, para probar que son padres respetados. La neurosis también puede ser provocada por hacer actuar a un niño como si fuera un actor, pidiéndole que recite poemas en una fiesta o resuelva problemas abstractos. Cualquiera que sea la forma que adopte, el niño tiene muy pronto una idea de lo que se pide de él. Representar o cualquier otra cosa, ser lo que ellos quieren o si no, no hay afecto, o lo que pasa por ser afecto, la aprobación, una sonrisa, un guiño. En su momento la representación llega a dominar la vida del niño, que transcurre representando rituales y farfullando conjuros al servicio de lo que sus padres piden. Lo que causa la escisión es la terrible desesperanza de no ser nunca querido. El niño debe negar la idea de que sus necesidades nunca serán satisfechas, haga lo que haga. No puede vivir sabiendo que es despreciado o que nadie se interesa realmente en él. Le es intolerable saber que no hay manera de que su padre sea menos crítico o su madre buena. Para defenderse debe desarrollar necesidades de reemplazo, que son neuróticas. Tomemos el ejemplo de un niño que ha sido continuamente denigrado por sus padres. En clase quizá charle mucho y el maestro tenga que estarle encima con dureza. Durante los juegos quizá fanfarronee sin cesar y aleje a los otros niños. Más adelante quizá ansíe de una manera incontrolable y exija a propósito algo tan evidentemente simbólico para el espectador como la mejor mesa de la casa en un restaurante caro. El hecho de conseguir la mesa no anula la necesidad que tiene de sentirse importante, sino, ¿por qué repetir la representación cada vez que come afuera? Escindido de una auténtica necesidad inconsciente, ser reconocido como un ser humano digno, deriva el sentido de su existencia del hecho de ser saludado por su nombre en restaurantes de moda por los maîtres del hotel. Los niños nacen pues con verdaderas necesidades biológicas que por una u otra razón sus padres no satisfacen. Puede ser que algunos padres y madres no reconozcan sencillamente las necesidades de su hijo, o que esos padres, por deseo de no cometer errores, sigan los consejos de alguna augusta autoridad en crianza de los niños y levanten a su hijo a hora fija, lo alimenten siguiendo un horario que envidiaría una compañía de aviación,
lo desteten con arreglo a un plan previo y le enseñen a hacer uso de los artefactos sanitarios lo antes posible. Sin embargo, no creo que la ignorancia o el celo metodológico expliquen la exuberante cosecha de neurosis que ha producido nuestra especie desde el comienzo de la historia. La principal razón de que los niños se vuelvan neuróticos reside en que sus padres están demasiado ocupados en luchar contra sus propias necesidades infantiles insatisfechas. Así, una mujer puede quedar embarazada para que la traten como una niña, que es lo que en realidad ha necesitado toda su vida. Mientras es el centro de la atención, se siente relativamente feliz. Una vez libre de su hijo, puede sentir una aguda depresión. El embarazo servía a su necesidad y no tiene nada que ver con traer al mundo un nuevo ser humano. Es posible incluso que el niño sufra por haber privado a su madre al nacer del único momento de su vida en que podía estar al cuidado de otros. Como no está preparada para la maternidad, quizá se quede sin leche, dejando al recién nacido con el mismo cúmulo de privaciones tempranas que tal vez haya sufrido ella misma. De esta manera, los pecados de los padres recaen en los hijos en un ciclo que parece ser infinito. Esto podríamos llamarlo lucha a la tentativa del niño de agradar a sus padres. Esta lucha comienza con los padres y se generaliza después del mundo. Se extiende más allá de la familia porque la persona lleva consigo sus necesidades insatisfechas a donde quiera que vaya. Y esas necesidades deben ser representadas. Buscará padres de reemplazo con los cuales representará su drama neurótico o convertirá a casi todos, incluidos sus hijos, figuras paternas que satisfarán sus necesidades. Si ha sido reprimido en su expresión verbal y no se le permitía hablar mucho, sus hijos van a tener que escuchar. Ellos, a su vez, al haber tenido que escuchar tanto, tendrán la necesidad reprimida de que se los escuche, lo cual quizá esté a cargo de sus propios hijos. La escena de la lucha se desplaza de la necesidad verdadera a la neurótica, del cuerpo a la mente, porque las necesidades mentales aparecen cuando se niegan las necesidades básicas. Pero las necesidades mentales no son verdaderas necesidades. En realidad no son necesidades puramente psicológicas. Las necesidades psicológicas son necesidades neuróticas porque no sirven a las exigencias reales del organismo. El hombre del restaurante, por ejemplo, que tiene que tener la mejor mesa para sentirse importante, actúa en virtud de una necesidad que se ha desarrollado por no haber tenido afecto, porque sus verdaderos esfuerzos en la vida fueron ignorados o suprimidos. Quizá necesite que el maître lo llame por su nombre porque al comienzo de su vida solo se hacía referencia a él por categoría, hijo. Esto significa que era deshumanizado por sus padres y que trata de obtener una respuesta humana simbólicamente a través de otros. De haber sido tratado como ser humano único por sus padres, se hubiera evitado esta mal llamada necesidad de sentirse importante. Lo que hace el neurótico es poner rótulos nuevos, la necesidad de sentirse importante, a viejas necesidades inconscientes, ser amado y valorado. Con el tiempo puede llegar a creer que esos rótulos aluden a sentimientos verdaderos y que su búsqueda es necesaria. La fascinación de ver nuestros nombres en carteles luminosos o en la página impresa es solo un indicio de lo profundamente privados que estamos muchos de nosotros de reconocimiento individual. Esos logros, por reales que sean, sirven de búsqueda simbólica del amor de los padres. Agradar a un público se convierte en la lucha. Gracias a la lucha, el niño no siente su desesperanza. Esa lucha está en el trabajo excesivo
en afanarse por conseguir posiciones más altas, en ser la estrella. La lucha es la esperanza del neurótico de ser amado, en lugar de ser él mismo. Lucha por convertirse en otra versión de sí mismo. Tarde o temprano el niño llega a creer que esta versión es su ser verdadero. La representación ya no es voluntaria y consciente, es automática e inconsciente, es neurótica. Hay dos clases de escenas primales, las principales y las secundarias. La escena principal, es el acontecimiento singular más desgarrador de la vida del niño. Es ese momento de soledad helada, cósmica, la más amarga de todas las epifanías. Es el momento en que empieza a descubrir que no es amado por lo que es y que no lo será. Antes de la principal escena primal, el niño ha tenido innumerables experiencias menores, escenas primales secundarias en las que ha sido ridiculizado, rechazado, descuidado, humillado, inducido a representar. Llega el momento en que todos estos acontecimientos perjudiciales empiezan a cobrar sentido para el niño. Un acontecimiento crucial parece resumir el significado de todas esas experiencias pasadas. No les gusta como soy. Este significado es catastrófico, es negado y enterrado. Lo sustituye la lucha por el yo irreal, y a partir de ahí, la experiencia quedará amortiguada por ese paragolpes, de modo que a menudo el niño no sabrá cuándo sufre. Su lucha cubrirá su dolor. Algunos pacientes recuerdan una escena crucial que fue la suma de todas las anteriores escenas secundarias. Para otros hubo simplemente un añadido lento, monótono, de pequeños traumas, cada uno insignificante en sí mismo, que un día da por resultado un gran desgarrón. Ya asume una forma dramática como escena primal, o sea simplemente el resultado de la acumulación de escenas menores. Llega el día en que el niño pasa a ser más irreal que real. La escisión producida en la escena principal significa el fin del niño como ser humano integrado y conectado. La principal escena primal suele producirse entre los 5 y los 7 años de edad. Entonces es cuando el niño aprende a generalizar a partir de la experiencia concreta. Es el momento en que puede empezar a entender el significado de cada acontecimiento dispar que le ha ocurrido antes. La escena principal no es necesariamente traumática desde un punto de vista objetivo. No tiene por qué ser un choque automovilístico o un accidente de avión. Es más bien una comprensión, un atisbo rápido, aterrador, de la verdad que golpea al niño durante lo que puede ser un acontecimiento común. Un paciente, por ejemplo, recuerda que de muy pequeño llamaba a su madre, pero el que acudía era el padre, a quien él temía. La impresión era de que mi madre nunca va a venir cuando la necesite. La base de esto era que muchas noches, al ir a acostarse, llamaba a su madre para que le llevara un vaso de agua. Ella nunca acudía, solo iba su padre. Un día entrevió que su madre nunca acudiría cuando él la necesitara. Se sintió dividido, porque al querer que fuera su madre aparecía el padre temido, que lo castigaba por llamar. Así, querer era conseguir lo que no quería. Nunca volvió a llamarla, pretendiendo que no necesitaba una madre, hasta el día en que pudo llamar con dolor a su mamita. Las escenas menores son simplemente los pequeños acontecimientos que afectan al yo verdadero, críticas, humillaciones, hasta que un día en la escena principal ese yo se fractura por la tensión. Es posible que pueda haber una escena primal en los primeros meses de vida. Esto ocurre cuando se produce un acontecimiento en sí mismo tan desgarrador que el pequeño no puede defenderse y debe escindirse de su experiencia. Ese hecho produce una ruptura irreparable que durará hasta que sea revivida de nuevo en toda su intensidad.
Un ejemplo de ello lo constituye el ser arrebatado a los padres y enviado a un asilo en los primeros meses de vida. Las escenas primales claves son significativas porque representan muchos cientos de otras experiencias, cada una de las cuales significa dolor. Por esta razón, cuando se reviven durante la terapia, estas escenas arrastran en su despertar una marea de recuerdos asociados. Lo que une a todos los acontecimientos es un sentimiento, tal como no hay nadie que me ayude.